Ok, buenos días, ¿cómo están ustedes? Sobre el control de lectura lo vamos a mirar el día lunes las respuestas. Tengo que revisar el cuestionario porque habían 2 o 3 preguntas abiertas, así que tengo que revisarlas para darle sus resultados finales. Así que eso en el transcurso del día lo vamos a tener listo, ¿ya? Así que, y el día lunes ya vemos la respuesta. Hoy vamos a dedicarnos a mirar los resultados de la dinámica del grupo que ustedes han realizado sobre el tema de la naturaleza del cambio, que es el tema de la unidad número 4, donde tenemos 16 grandes preguntas y por tanto 16 grupos que se formaron para que puedan analizar esas preguntas y dar las respuestas. Como son 16, vamos a tratar de hacerlo un poco más acelerado. Si yo veo algunos temas que hay que complementar, adicionar, lo voy a hacer, si no vamos a ir pasando las diapositivas y las respuestas que presenta cada uno de sus grupos. ¿Okay? Voy a también grabar esta sesión y en caso que vea que es necesario también la voy a subir como complemento a la exposición que realizamos en las anteriores clases sobre el tema, como siempre he hecho con las otras, ¿ya? Así que vamos a comenzar. Voy a compartir entonces el Drive con las respuestas que ustedes han presentado. Entonces, perfecto. Entonces, como dice ahí, tenemos la unidad número 4, naturaleza del cambio. Un ratito. Ya, estamos bien. Perfecto. Ahora sí. Entonces, invito al grupo número 1, por favor, a Marco Antonio Montellanos. Buenos días, Lisan. Buenos días. Muy bien. ¿Por qué es importante el cambio planeado en las organizaciones y cómo ayuda a las empresas a encarar los factores principales que llevan al cambio? Es la pregunta. El cambio planeado es importante porque fomenta la estabilidad, posicionamiento y el crecimiento futuro de la empresa, al permitirle permanecer de forma dinámica en el mercado. Facilita los periodos de cambio comercial, permite a las compañías mantener un estado constante de evolución. Es importante también, ya que con anticipación se va determinando el desarrollo de la empresa de una forma organizada y con objetivos claros y concisos. Ayuda a las empresas a implementar estrategias para efectuar y controlar el cambio que causa la globalización, la tecnología. También ayuda a los colaboradores a adaptarse al cambio. Esa sería nuestra respuesta, dice. Así es, así es. Y un poquito complementando, como hemos indicado muchas veces durante la materia, dentro del cambio que deben encarar las organizaciones, el cambio cultural organizacional, lo que se llama la cultura corporativa, es la que en realidad implica mayores desafíos, ¿no? Pero a la vez es la que nos brinda que aquellos cambios que estamos realizando permitan fortalecer a la organización en su trabajo operativo para que así las organizaciones puedan desarrollarse de una manera mucho más eficiente. Entonces, la importancia del cambio organizacional es imprescindible precisamente para consolidar y alinear lo que se llama el proyecto empresarial y la cultura corporativa, porque si estos dos factores, tanto la misión, ¿no? el propósito empresarial o el proyecto empresarial y la cultura organizativa están yendo por distintos lados, la organización comienza a enfrentar grandes problemas. Entonces, por eso es tan importante que a través del cambio planeado vamos conociendo a la organización, ¿no es cierto? Vamos analizando, identificando aquellos factores culturales que están
afectando o que pueden afectar el desarrollo armónico de la operación de la organización. Y eso también, como dice ahí su compañero, ¿no es cierto?, nos permite estar preparados para poder adaptarnos y enfrentarnos a la dinámica del ambiente, ¿no?, que se produce a raíz de la situación global en la que están inmersas las organizaciones, los cambios vertiginosos en la tecnología y principalmente las transformaciones también culturales internas que van encarando los distintos grupos sociales de la organización y que al final afectan el comportamiento de los individuos. Muy bien. Grupo 2. Ariana Paz Soldán. Ariane Paz Soldán. Buen día, Elicen. Buen día. Grupo 2. Como sabemos, el cambio planeado puede presentarse en diferentes formas. Sin embargo, este proceso de transformación se realiza generalmente de dos formas. ¿Cuáles son los tipos de cambio organizacional? Emergente. Este proceso se realiza de manera espontánea, sin un diagnóstico inicial, sin identificar cuáles son las necesidades de la organización, que por lo general genera resistencia en el personal. Son aquellos que se producen de manera inevitable por situaciones impensadas, de las cuales, si la organización no está preparada, genera reacciones con mucha resistencia en el personal. Planeado. Se encarga de encarar estos procesos de transformación de manera planeada, participativa, permeable y permanente, que traspasen a toda la organización y que generen cambios en el mundo externo. En ambos cambios, las estructuras de la organización, como el comportamiento de los individuos de la organización, se ven modificados. Se generan nuevas interacciones entre los elementos humanos y materiales de la organización, así como un aprendizaje organizacional. Así es. Entonces, los dos tipos de cambios sobre los cuales el desarrollo organizacional trabaja es precisamente el reconocer de que existen estos cambios que se llaman emergentes, que son producidos precisamente de forma introspectiva, ¿no es cierto?, que a pesar de poder estar en una cultura de cambio planeado, siempre están presentes. Sin embargo, tenemos que reconocer, y sobre los cuales también el desarrollo organizacional trabaja, de que precisamente la organización tenga dentro de su cultura una cultura de cambio planeado para enfrentar estos cambios emergentes, que son los más difíciles, porque, como dice ahí, son los que generan mayor resistencia. Pero a medida que vamos consolidando sistemas de cambio planeado internos en la organización, estamos más preparados a enfrentar esos desafíos. Bien. Grupo 3. Ana Luisa Vaca Franco. ¿No está? Entonces, a ver, Esteban Flores. Buen día, Licen. ¿Cuáles día. son los objetivos del cambio planeado en las organizaciones? Y objetivos del cambio planeado: mejorar la capacidad de la organización para adaptarse a cambios de su entorno, para que de esta manera tengan las condiciones de adaptarse correctamente a los cambios en los factores externos. Modificar el comportamiento de los trabajadores, es decir, ¿Quién mejorar la necesita ver actitud. algo? ¿No? Siga. Mejorar la actitud de los trabajadores para analizar qué está haciendo mal y de esta manera actuar, comportarse y hacer las cosas de distinta manera con el propósito de lograr resultados más eficientes. Lograr los efectos del cambio perduren, que se mantengan como parte de la cultura organizacional. Obtener un cambio participativo, que las personas inmersas afectadas en estos cambios participen en dicho cambio. Aplicar en cambio acorde a las necesidades de la organización. Esto se refiere a que luego de realizar los procesos de análisis y de inspección, nos permite realmente identificar cuáles son las necesidades reales del cambio. A ver, Martín Andrés Taborga, continúe. Buen día, Licen. Buen día. Aplicar las herramientas adecuadas que logren de una manera eficiente el cambio planeado. Poder predecir los efectos del cambio, de esta manera poder anticiparnos a cualquier efecto que conlleve el cambio planeado.
manejar adecuadamente la resistencia al cambio, ya que existen distintas maneras de resistencia al cambio. Una forma de combatirlas podría ser mejorando la comunicación y la participación de las personas inmersas en el cambio planeado. Alcanzar la situación deseada a través de acciones prácticas y seguras. Esto nos permite decidir qué acciones realizar para alcanzar la transformación y el objetivo que queremos lograr y que además sea perdurable. Se cortó. Ya, que queremos lograr y además sea perdurable. Entonces, los dos grandes objetivos tienen que ver con preparar en realidad a la organización a que tenga las condiciones, la capacidad suficiente para poder adaptarse a los cambios del entorno, ¿no es cierto? Con el propósito no solamente de que esté preparada en la parte personal, sino principalmente en la parte procedimental, estructural. Pero a su vez, otro gran objetivo es modificar el comportamiento de los trabajadores, donde realmente se necesita mucho más tiempo, ¿no es cierto? Pero que a través de los cambios en las personas, en el comportamiento de las personas, estamos haciendo que esos cambios sean más permanentes, ¿no? Muy bien. Grupo 4. Lauren Mendoza. Siempre me toca a mí, Lisa. ¿Siempre te toca a vos? Entonces voy a cambiar. Nicole González, perdón. Ya. Ya, Lauren, gracias por hacerme notar. Debe ser por tu nombre, que es más fácil para mí. Nicole González, a ver. Ya, Lisa. Buenos días, Lisa. Buen La día. pregunta es, ¿qué se necesita para llegar a un cambio en las organizaciones con éxito? Explique sobre el manejo eficaz y las condiciones necesarias para llevar con éxito el cambio. Se necesita un manejo eficaz, motivar el cambio creando una disposición favorable para superar la resistencia, crear una visión compartida de la situación futura que deseamos alcanzar de la organización. Desarrollar respaldo político para los cambios necesarios, manejar la transición del estado actual al estado futuro deseado, sostener el impulso para el cambio a modo que se realice a su integridad. Las condiciones para llevar con éxito el cambio son: los integrantes de la organización tienen que ser la fuente fundamental para el cambio, los miembros clave de la organización deben reconocer la necesidad del cambio, debe existir una disposición para cambiar normas y procedimientos. Así es. Eso son entonces las condiciones, ¿no es cierto?, en cuanto al manejo que se deben llevar a cabo, que se tienen que considerar cuando estemos llevando adelante un proceso de cambio. Y segundo, las condiciones, ¿no es cierto?, que deben existir. Y sobre todo, fíjense, está concentrado mucho en la participación, ¿no es cierto?, de los miembros de la organización en estos procesos tan difíciles, pero tan necesarios en las organizaciones. Muy bien. Ah, habían tenido esta parte más. ¿Y qué? ¿Por qué tan diferente? Es lo mismo. Bueno, parece que no editaron bien. Grupo 5. Juan Pablo González. Buen día, licenciado. Buen día. ¿Se escucha bien? Sí, sí, adelante. Ya. Explique brevemente cada una de las etapas generales del proceso de cambio planeado. El proceso cuenta de 5 etapas que son el diagnóstico de la situación, la determinación de la situación deseada, la determinación de los cauces de acción a seguir, la ejecución de las acciones y la evaluación de los resultados. En la primera tenemos que el diagnóstico de la situación. Es la que incluye todas las actividades encaminadas a lograr una visión de la situación, determinar si realmente existe la necesidad de cambiar y en caso de que así sea, hacia dónde deben orientarse los esfuerzos del cambio. La determinación de la situación deseada compara la situación actual a partir de los resultados del diagnóstico, con la situación ideal para posteriormente determinar una situación deseada. En la determinación de los cauces y acciones a seguir, en esta etapa el promotor de cambio elige y desarrolla los procedimientos apropiados para actuar sobre la situación que desea cambiar. Las actividades que se llevan a cabo en esta fase son el desarrollo de objetivos, la elaboración de estrategias, la elección de los medios,
la identificación de los elementos humanos involucrados en la acción, el establecimiento de un plan de acción y el desarrollo de los instrumentos de control y evaluación. La ejecución de las acciones es la cuarta etapa, viene siendo la que realiza la puesta en práctica de la estrategia para saber si esta conduce al cambio, con ayuda de los mecanismos de control que permiten verificar si el plan es respetado o no, y si la experiencia adquirida indica que se marcha por un buen camino hacia el logro de los objetivos. La última etapa viene siendo la evaluación de los resultados, que es analizar los resultados obtenidos para confrontarlos con los objetivos establecidos, a fin de medir el grado de éxito alcanzado y determinar qué factores de influencia explican esos resultados. Muy bien. Y un poco para complementar, para que, no sé si se han dado cuenta, de los distintos modelos que hemos visto, desde el modelo de Lewin hasta el modelo de Kotter, ¿no es cierto?, utilizan como base esta definición de las 5 etapas del proceso de cambio planeado, con algunos matices, ¿no es cierto?, más desglosados, quizás en la parte del diagnóstico, que es esa etapa donde estamos descongelando, ¿no es cierto? Estamos en esa etapa de descongelamiento de la situación, donde reconocemos en realidad cuál es la situación, analizamos cuáles son los problemas, ¿no es cierto? Y después tenemos la etapa inclusive de diagnóstico, después tenemos la etapa del cambio en realidad, donde definimos la visión, hacia dónde queremos llegar, ¿no es cierto? Hacemos la participación de los individuos, comunicamos sobre la visión, ¿no es cierto? Establecemos los pasos y después viene el recongelamiento, donde ya es la etapa de ejecución, ¿no es cierto? Donde vamos implementando los distintos cambios, donde se van reconociendo algunos resultados, ¿no?, sobre el proceso de cambio definido por el grupo, y la última etapa también dentro del recongelamiento, que es la que busca, es el incrustamiento, ¿no es cierto?, de la nueva cultura, las nuevas formas de comportamiento, las nuevas formas de hacer las cosas, las nuevas tecnologías, para que queden permanentes y permeables, o sea, pasen a ser incorporadas en todas las áreas y en los individuos de la organización. Entonces, pero vemos que las 5 etapas tienen que ver precisamente, son consideradas en los distintos modelos del cambio, ¿no?, que hemos visto en la materia, en la unidad. Bien, grupo 6. Natalia Jiménez. Buen día, Alicia. Nos Buen día. tocó cuál es la definición de diagnóstico organizacional. Indique brevemente sobre qué variables del comportamiento organizacional trabaja, explicando qué se espera de esta etapa del proceso del cambio de la organización. El diagnóstico organizacional es un proceso analítico profundo que nos permite conocer cuál es la situación de la organización en un determinado momento. De esta forma conoceremos las debilidades y las fortalezas que tiene la empresa en este momento para poder encarar el cambio. El diagnóstico se refiere a la organización como un todo, es decir, en un conjunto. El diagnóstico debe tener como resultado cuál es la situación de la organización, cómo se relaciona la organización con los grupos internos, qué potencialidades y fortalezas puede ser explotadas y cuáles son aquellas dificultades o debilidades que tiene la organización en este momento. Ya, ahí vamos a pedirle un ratito. Ahora vamos a pedirle a Berenice Rodríguez, a ver, que continúe. Berenice. Listen, ¿me escucha? Disculpe, estoy Sí, te escucho. teniendo problemas con mi internet. Estás con problemas. Okay. Adelante, te escucho, sí. ¿En qué parte se quedó exactamente, Listen? Estaba un Las poco variables. cortado. Las variables. Está explicando ahora sobre las variables Okay. que se involucran. Las variables que la organización tiene que tomar en cuenta en el proceso de diagnóstico son cultura organizacional, gobernabilidad, gestión de servicios, gestión del capital humano, gerencia y supervisión y clima laboral. Lo ¿Qué se que espera? se espera,
Lo que se espera de la etapa del diagnóstico son debilidades y fortalezas de la organización. Identificar, ¿no? Ahí sería identificar debilidades y fortalezas de la organización. Sí, Lice. Sí. Es que si no lo están poniendo tal cual estaba en la diapositiva, pero lo que a mí me interesa es que ustedes también ayuden en la incorporación, digamos, de elementos para poder dar la respuesta, porque si ponen simplemente qué se espera del diagnóstico, debilidades, ¿no? Identificar las debilidades. Sigan. Ok, dice. Relevancia de fortalezas y debilidades, jerarquías, factores condicionantes, causas versus síntomas, es decir, descubrir qué es lo que está produciendo problemas, reconocer los síntomas para identificar las causas reales. Si no hay una capacidad de analizar las causas, es difícil que podamos encontrar un camino para resolver las situaciones. Efectos de estos problemas. Descubrir cuál es el resultado que tendremos si no nos enfrentamos a los problemas. Ya, entonces, en el diagnóstico, ¿qué esperamos? ¿No? ¿Qué se espera encontrar del diagnóstico? Bueno, primero, identificar las debilidades y las fortalezas de la organización, ¿no es cierto? Internamente, ¿no? Porque las debilidades y las fortalezas tienen que ver con los aspectos internos de la organización, ¿no? En sus procedimientos, en su cultura, en las formas de hacer las cosas, ¿no es cierto? En cómo encaran los problemas y debilidades en los estilos de liderazgo, etcétera. Eso es lo que se busca encontrar en el diagnóstico. Pero también destacar, ¿no es cierto?, en la jerarquía, en la estructura orgánica, cuáles son aquellas fortalezas y debilidades, ¿no? Me refiero a la parte de las relaciones internas, los liderazgos, los estilos de liderazgo, ¿no? Después, también en el diagnóstico queremos identificar cuáles son los problemas y sobre todo las causas, ¿no es cierto? Los síntomas, identificar los síntomas nos ayudan a ver posibles problemas, pero a través de los síntomas profundizamos para encontrar las causas. Eso también se hace en el diagnóstico. Y finalmente también cuáles son los efectos que causa el problema, si es que en realidad no encaramos, no los enfrentamos, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser el resultado si no encaramos los problemas? Porque a veces también existen ciertas situaciones que no ameritan, digamos, mucho esfuerzo como para poder encarar todo un proceso de cambio. Entonces, eso nos permite el diagnóstico. Eso es lo que espera el diagnóstico. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo también quiero en las respuestas, ¿no? No simplemente poner tal como está en la FIMINA y no haber escuchado, digamos, la explicación que estaba también en la diapositiva sobre cada uno de estos ítems, ¿no? Ah, faltaba. Siga. A ver, Berenice. Ok, Lisen. Tendencias generales que se dan en la organización. Descubrir hacia dónde va la organización frente a las condiciones externas e internas de la organización. Provocar autoconciencia organizacional. Expectativas y motivaciones de cambio y compromiso con el proceso para definir acciones desde una perspectiva global. Nos permite generar un análisis de conciencia para reconocer cuáles son las expectativas y motivaciones que realmente necesitamos agarrar para promover el cambio y buscar el compromiso de los liderazgos internos para definir cuáles son aquellas acciones que se necesitan para encarar el cambio de manera global dentro de la organización. Así es, muy bien. Grupo 7. A ver, Valeria Fernández. Buen día, profesor. Está bien. Buen día. Indique y explique brevemente cuáles son las etapas principales del diagnóstico organizacional, cuáles son los dos tipos en que se divide y qué abarca cada uno de los mismos, y cuáles son las técnicas que generalmente se utilizan. Tenemos 3 etapas de diagnóstico organizacional. Primera etapa, generación de información. Es la etapa donde buscamos y recolectamos información, también las herramientas y procedimientos que vamos a usar en este estudio para poder reconocer la causa de los problemas. Segunda etapa, organización de la información. Aquí comprende el diseño de los procedimientos para procesar la información, al igual que almacenarla apropiadamente para su fácil acceso, que implica que estén en forma ordenada. Y un poco más hicimos
Tercera etapa, análisis e interpretación de la información. En esta etapa se pretende analizar y examinar cada pedazo de esa información recolectada con la finalidad de hallar respuestas a las preguntas planteadas al inicio de la investigación. Tenemos dos tipos de diagnóstico: diagnóstico funcional, diagnóstico cultural. Diagnóstico funcional abarca el examinar la parte estructural, formales e informales de comunicación interna en la organización, las distintas prácticas del cómo se realiza la comunicación interna que tiene que ver con la producción, la satisfacción del personal y la innovación. Diagnóstico cultural es una sucesión de acciones cuya finalidad abarca descubrir los valores y principios básicos de la organización, el grado en que estos son conocidos y compartidos por sus miembros y si realmente es relacionado en el comportamiento organizacional. Entonces, ¿no? Existen 3 etapas, ¿no? La primera etapa, que es la generación de la información; la segunda etapa, que es la organización y interpretación, en realidad, de la información; y la última es el análisis, ¿no? de las etapas. Ah, y había una más. Las técnicas, es que se han ido más allá. Siga. Como técnicas generalmente usamos las siguientes. Técnicas cualitativas son las que nos ayudan a medir todos esos aspectos que aspectos de manera tangible son difíciles de conocer y no identificar, requieren de un conocimiento profundo y tenemos entre estas la observación, entrevistas individuales, análisis de documentos, discusión de grupos pequeños, dramatización, técnicas proyectivas, psicoanálisis para explorar a profundidad en el subconsciente, técnicas cuantitativas, son mucho más fáciles de manejar, nos llevan a identificar problemas más concretos y se complementa con las técnicas cualitativas. Aquí tenemos las encuestas. Muy bien. Ok, grupo 8. Elsa Pedraza. Buen día, Licen. Yo voy a leer Bravo Atlas, que mis dos compañeras tuvieron inconvenientes. Voy a leerlo yo. Es que una de mis compañeras está en el médico y la otra tiene problemas internet. Ya, pero vos sos Elsa, ¿no? No, yo soy Brava Atlet. ¿A vos sos Brava? Sí. Ya, ok. Adelante. Pregunta 8. ¿Por qué se habla de cultura de la complejidad en los procesos de cambio de las organizaciones y por qué señala Villafañe que es importante que adopten este modelo? Así pues podemos dar cuenta de la complejidad cultural, es decir, de la enorme cantidad de significados que una persona puede tener por solo pertenecer a una cultura, además de aquellos significados que se crean a través de la interacción con nuestro entorno inmediato, sin contar que cada cultura tiene su propio sistema, por lo que al interactuar con alguien que pertenece a otra cultura, el intercambio resulta aún más complejo y enriquecedor. Es por esto que el sentido de las personas le damos a lo que está a nuestro alrededor, está conformado por las construcciones que realizamos, por esas explicaciones que la cultura nos da y nosotros aceptamos. Por esas explicaciones, aceptamos, sin importar que sea válida o no. Así es como podemos afirmar que la cultura nos lleva de manera, porque aunque se piensen y se observen las diferencias, somos parecidos unos con otros más que de lo que uno piensa. Esto vuelve de una forma un pensamiento colectivo, ese que cotidianamente lo llamamos cultura. Siguiendo el modelo de Villafañe, esta hace referencia a la creación de ex novo, la interpretación cultural, la adaptación de la cultura a una nueva misión, el cambio cultural. Y es importante porque mediante este modelo se da a conocer el desarrollo de las empresas que generan un cambio, ya que continuando con ello puede abarcar mucho a lo suficiente como para guía y ejemplo. Ya, a ver, voy a ayudar aquí en la respuesta porque no sé, se han ido por otro lado. A ver, ¿por qué se habla de la cultura de la complejidad, dice, en los procesos de cambio de las organizaciones? ¿Y por qué señala Villafañe que es importante que se adapte este modelo de la cultura? Acuérdense de que habíamos hablado de que cualquier cambio cambio en la cultura organizacional, que es el cambio más difícil, ¿no es cierto?,
requiere de distintos tipos de intervenciones. Y él habla ahí de que existen 4 tipos de intervenciones de manera general. Uno, lo que dice aquí, que es el de cuando la organización está al principio, donde precisamente la intervención de los propietarios, de los líderes, son los que en realidad establecen los valores culturales y el tipo de dinámica cultural, de cambios culturales que va a llevar adelante la organización. La segunda etapa es lo que se llama la interpretación cultural, que es una etapa que supone precisamente cuando la organización, después de haberse creado, ¿no es cierto?, ya en una etapa de desarrollo, comienza a interpretar, a analizar el distintos tipos de comportamientos y que supone, por tanto, analizar, ¿no es cierto?, los valores culturales, hacer lo que se llama el análisis, el psicoanálisis corporativo, para poder identificar cuáles son aquellos valores culturales que se han ido desarrollando y que pueden estar en contrapartida con el propósito, ¿no es cierto?, de la organización. La tercera etapa es lo que se llama la adaptación de la cultura a una nueva visión, que sucede generalmente cuando ocurren estas etapas de liberación, de privatización, de función o de absorción de las organizaciones, donde sí está obligada la organización a encarar nuevos procesos de cultura, ¿no es cierto?, culturales internos. Y finalmente, el cambio cultural es cuando sucede cuando denotamos, ¿no es cierto?, que es la cultura misma, ¿no?, la cultura misma la que está impidiendo los procesos de cambio. Entonces, ahora, y él adiciona a estas etapas, él adiciona de que a pesar de que es necesario reconocer de que estas etapas culturales son importantes, las que hemos hablado anteriormente, a raíz de los cambios vertiginosos, ¿no?, a las transformaciones del ambiente que son permanentes, ¿no es cierto?, las organizaciones tienen que y que además son crecientes y altamente complejas, ¿no es cierto? Las organizaciones tienen que ir adaptando, ¿no es cierto?, una nueva modalidad que es lo que él llama la cultura de la complejidad. Quiere decir que las organizaciones, frente a la complejidad, a la creciente turbulencia, ¿no es cierto?, en el ambiente en el cual se envuelve la organización, ¿no es cierto?, las organizaciones tienen que adoptar este sistema de la cultura de la complejidad, quiere decir de reconocer, ¿no es cierto?, de que necesita la organización ir cambiando, ¿no es cierto?, para poder enfrentar el futuro, ¿no es cierto?, afrontar su futuro con mayor garantías de éxito, ¿no? Eso se llama la cultura de la complejidad. Las organizaciones tienen que adoptar este modelo de la cultura de la complejidad para poder enfrentar los cambios vertiginosos, turbulentos que permanentemente se van presentando en la organización. ¿De acuerdo? Eso es lo que se refiere esta parte de la cultura de la complejidad. Entonces, un nuevo estado que las organizaciones tienen que adoptar, aparte de los distintos estados que hemos visto, ¿no es cierto?, el de cuando la organización se crea, en el momento de la interpretación y análisis de la cultura frente al propósito, la adaptación de la cultura frente a las nuevas visiones que pueden suceder a través de la existencia de liberaciones de la economía, fusiones de empresas, absorciones de empresas, ¿no es cierto? Eso enfrenta a la organización a una necesidad de cultura, y cuando la organización va analizando si la cultura está siendo un freno o no frente a los cambios, ¿no? Hay un nuevo estado que se llama el de la cultura de la complejidad. Bien, vamos al grupo número 8, grupo número 9. Ya he hablado con... A ver, John Anderson Castro. Buen día, licenciado. Buen día. Según Villafane, existen 4 tipos generales de intervención cultural cuando se encaran procesos de planificación a medio y largo plazo en las organizaciones. Indique cuáles son, explicando brevemente cada uno. 1. Creación ex novo. La locución latina ex novo significa de nuevo. Indica que algo, un proceso, una investigación, una carrera, se ha de retomar desde el principio. Ex novo legal.
fue creado para mejorar las dinámicas que su fundador identificó en el sector de la abogacía internacional, en el que está muy familiarizado. Esta experiencia, junto con sus contactos en el mercado chino, le hicieron darse cuenta de que podía suministrar a empresas nacionales e internacionales y de forma progresiva sus propios servicios de asesoramiento personalizado que, aunque con fondo jurídico, no son exclusivamente los propios abogados. 2. La interpretación cultural. Supone el análisis del comportamiento corporativo de perspectiva cultural en base a ese análisis. Genera una transformación y esta intervención supone una especie de psicoanálisis o de análisis. Una cultura corporativa. La interpretación cultural busca intervenir y descubrir aquellas causas implícitas que explican las actuaciones dentro de la organización para poder modificarlas. 3. La adaptación de la cultura a una nueva misión. Se dan aquellos casos que en todos ellos se supone cambios profundos en la relación al mercado que afecta en los cambios de tipo de productos o servicios que ofrecemos. En todos estos casos se requiere una intervención por adaptación. También se da cuando hay problemas económicos. Aquí surge la adaptación para poder conseguir resultados satisfactorios. 4. El cambio cultural. ¿Qué sucede cuando la cultura impide la satisfacción de la meta de la organización? Por tanto, se constituye en un obstáculo cuando identificamos que la cultura se constituye en un freno de un proceso de cambio. Entonces, en este caso, se puede hablar la necesidad de generar un cambio corporativo, ya que ese es el cambio. Ok, ahora, simplemente para corregirles, eso de ex novo legal no tiene nada que ver con el Estado, ¿no es cierto?, cuando se produce un cambio cultural dentro de la organización, que se llama creación ex novo, que es lo que habla Villafañe, lo llama como creación ex novo. Es el Estado, o sea, quiere ser la situación cuando la organización está naciendo, donde en realidad necesitamos la intervención del liderazgo, de los propietarios para crear culturas, incorporar valores culturales. Entonces, es ahí donde se está generando un cambio en la organización a través de la incorporación, de la inserción, ¿no es cierto?, de propósitos, formas de trabajo, creencias que la están siendo influenciadas por los creadores de la empresa. Eso es entonces cuando estamos naciendo, cuando está creándose la empresa. Eso se llama creación ex novo, lo llama Villafañe el estado de la creación ex novo, cuando la organización está nueva, quiere decir, ¿no? ¿De acuerdo? Para que no tiene nada que ver con lo del ex novo legal, por si acaso, ¿ya? Entonces eso lo van a sacar de ahí porque va a confundir completamente. Estos son los 3 tipos de intervenciones cuando suceden estos 4 estados. Hacemos una intervención en la etapa nueva, fue lo que expliqué en la anterior pregunta, ¿no es cierto? Cuando está la organización nueva, hay una intervención. Cuando necesitamos ya una etapa un poco más madura, necesitamos interpretar, analizar la situación de la cultura frente al propósito. Tercero, cuando se dan un cambio de nueva visión, quiere decir y solamente eso puede suceder en 4 momentos, cuando hay una liberación de la economía, cuando hay fusiones, cuando hay absorciones, ¿no es cierto? Eso puede suceder. Y finalmente, el cambio cultural es una intervención, ¿no es cierto?, cuando sucede y vemos en la organización de que la cultura misma está haciendo un freno, ¿no?, una oposición a los procesos de cambio que son requeridos por el ambiente externo. ¿De acuerdo? Grupo 10. Jennifer Valverde. Buen día, Licen. Buen día. Dale, Kennedy y Villafañe recomiendan cuándo encarar un proceso de cambio en la cultura de las organizaciones. Indique y explique. Según estos autores, apuntan las siguientes causas que hacen necesaria una intervención en la cultura de las organizaciones. Kennedy apunta a los siguientes factores. Los valores de la empresa, en el caso de una cultura fuerte, es una barrera ya que se les hace más difícil responder a los cambios en el ambiente y surge la necesidad de un cambio cultural.
La imposibilidad de la organización a adaptarse a las nuevas necesidades del mercado, que cada vez es más competitivo. Frente a esta realidad es necesario comenzar los procesos de cambio en la cultura. En los casos de que se produzcan resultados negativos en varias gestiones de la organización, si no realizamos un cambio se producirán grandes problemas. La existencia de una excesiva burocratización que se denota en aquellos casos donde la organización ha tenido un crecimiento y que ha ido olvidando aplicar estos procesos para aprovecharse de oportunidades. Ya, a ver, Dayana, que continúe Dayana. El crecimiento acelerado de la organización se puede provocar que la organización tenga disfunciones tanto en la parte operativa o estructural de la organización, sino también en la parte cultural. Muchas veces los crecimientos acelerados impiden la aplicación de medidas de control eficientes que en un futuro pueden generar problemas a la organización. Villafañe aumenta dos más, que sería que es necesario llevar a cabo una intervención cuando hay que encarar cambios de misión, debido a que esto genera la modificación radical en la razón de ser de la organización y que afecta a la actividad productiva de la empresa. Y los cambios estructurales profundos generados, por ejemplo, por fusiones con otras empresas. Perfecto. Entonces, ella, como bien dicen, existen estas seis motivos en realidad cuando, según Dill, Kennedy, Villafañe, recomiendan que se debe encarar un cambio en la cultura organizacional, ¿no es cierto? Bueno, ya lo han explicado bien ahí sus compañeras. Vamos al grupo número 11. Rodrigo Vidal. Buenos días, licenciado. Indique y explique sobre los principios que se deben considerar de sensibilización del proceso de cambio cultural. La sensibilización se considera como la guía para llevar al proceso de cambio en la cultura. Nos enseña algunos principios que son necesarios para los cambios. Entre ellos, construir consenso. El primer objetivo es construir un amplio consenso en las relaciones interpersonales, ya que no somos conscientes ante cualquier tipo de cambio. Por ello, se construye un consenso para que la gente no tenga que resistir al cambio, frente a los cambios. Una de las características más importantes para el cambio es la de las relaciones personales. Por ello es que extraer de los consensos se trabaja en los lazos personales para tener más confianza y lograr el cambio planeado exitoso. Ya, a ver, ahí primero existen dos etapas, ¿no? En los procesos de intervención, ¿no es cierto? O de cambio. Uno, que es la etapa de sensibilización, por si acaso, para que aclaren ahí, ¿no? En la explicación dice, la sensibilización se considera como una guía para llevar el proceso de cambio cultural. No, es la etapa inicial, ¿no es cierto? Antes de la ejecución. Esa es la etapa de sensibilización. Y ahí recomiendan, ¿no es cierto?, estos principios. Uno es construir el consenso, ¿no es cierto? Ese es uno de los objetivos. A ver, veamos a lo que nos dice Gabriela Barba. Continuemos. ¿Cuál es el otro principio? Transmitir confianza es muy necesario. Transmitir confianza. Es muy necesario que todos lo tengan claro este principio, debido a que así sabrá, debido a que sí habrán sabido dónde los llevan los cambios, sabiendo que por el camino que están tomando es el correcto. Se logra a través de la comunicación entre los líderes y todos los miembros de la organización. Explicar qué cambio para nuevas habilidades. Este principio nos hace entender que el cambio permitirá nuevas habilidades y formas, y que el proceso de cambio es un aprendizaje. También nos dice que es muy necesario capacitarse en caso de no capacitarse el cambio no será muy recibido. Contar con tiempo y recursos necesarios. Este principio se basa en el tiempo y recursos necesarios para el cambio. Es muy necesario tener un tiempo estimado para el cambio y tener
flexibilidad por diversos cambios que se percibe del cambio. Para ello, desde el principio se debe estar seguro de que sí se logrará y que cuenta con todos los recursos necesarios. Flexibilidad. Este principio se basa en transmitir el significado de lo que provocará el cambio, que significa que afectará a toda la organización. El uso del lenguaje es principal en este principio debido a que tiene que ser un lenguaje cuidadoso para transmitir el mensaje principal. Perfecto. Entonces, en la etapa de sensibilización, que es la etapa previa al proceso de ejecución del cambio, necesitamos, como dice aquí, estas 5 etapas, ¿no? O 5 principios en realidad, que son: una es generar un consenso, ¿no es cierto?, y construir ese consenso. Quiere decir que lograr que los miembros de la organización, que van a ser los que van a ser influenciados, afectados con el cambio, sean conscientes de la necesidad del cambio, ¿no es cierto? Y para eso hay distintas estrategias, y hemos visto y lo vamos a ver en los distintos modelos, ¿no?, que se han planteado. Segundo, hay que transmitir confianza, mostrar, ¿no es cierto?, de que la visión va a tener un buen resultado, mostrar de que hay miembros de la organización con la experiencia necesaria para encarar el proceso. Todos sabemos de que cualquier cambio no es 100% seguro, pero cuanto más participación, cuanto más liderazgo con experiencia, ¿no es cierto?, cuanto más confianza tengan los miembros de la organización en quienes van a encarar el proceso, de liderar el proceso, mucho mejor, ¿no es cierto? De ahí, la tercera etapa, ¿no es cierto?, es que hay que explicar, hay que comunicar, hay que hacer participar, ¿no es cierto?, y que es necesario también en este proceso aprender, ¿no es cierto?, entrenarse, capacitarse. Después hay que tener, hay que reconocer y analizar bien, ¿no es cierto?, los costos, el tiempo, ¿no es cierto?, y saber de que vamos a necesitar tener los recursos necesarios para encarar. Ese es un proceso largo. Y finalmente la flexibilidad, ¿no? La flexibilidad tiene que ver, uno, con la importancia de reconocer de que los cambios, por más planeados, pueden tener variaciones. Tenemos que hacer ajustes y el modelo, el plan, la estrategia tiene que ser flexible, ¿no es cierto? Porque lo que busca la organización es una transformación y tener resultados favorables y que aprovechen los cambios o las transformaciones en el medio ambiente. Bien. Grupo 12. A ver, Luis Felipe Collazos. ¿No está? A ver, Zdenka Peredo. Licenciado. Buen día. Indique y explique sobre los principios que se deben considerar en la etapa de ejecución del proceso de cambio cultural. La etapa de ejecución contiene 6 principios básicos que nos ayudan a llevar a la acción nuestra estrategia. Primero está el líder carismático. Se debe hacer uso o contar con el apoyo de aquellos liderazgos que elevan, que sirven de guía y ejemplo para los demás. No siempre el gerente es un líder carismático. El segundo es cambio, sino amenaza real. La organización debe entender que la opción presentada es la mejor alternativa, así como las consecuencias negativas de permanecer en el mismo estado. El tercero, rituales eje de cambio. Se debe fomentar ceremonias, celebraciones a los primeros pasos de cambios exitosos. Es importante construir acciones que puedan denotar éxito en la etapa de ejecución del cambio. Esto ayuda a creer en ese nuevo orden que se implementa el proceso del cambio. Entrenamiento. Es importante promover y facilitar el proceso de entrenamiento no solamente a la función operativa, sino también a valores y nuevos roles que cada miembro de la organización debe ejecutar. Es importante que la organización incorpore nuevos valores culturales y que al mismo tiempo nuevas habilidades de las operaciones y tengan programas formales de capacitación y de comunicación. Consultores externos. Son outsiders, es decir, no forman parte de la empresa. Estas personas trabajan con la cabeza más fría y ayudan a ver más claramente las amenazas y oportunidades o nuestras debilidades y fortalezas. Por eso son una parte importante de los principios.
Uno mismo sí puede ver en lo que falla, pero hay veces en lo que se engaña. Asimismo, comete el error de quedarse en el mismo lugar, no avanza, por eso tenemos a los consultores externos. Y por último está crear símbolos tangibles. Es para hacer que la nueva cultura tenga más fuerza y sea de manera permanente, ya que de esta manera verán su cambio y se sentirán satisfechos de lo que tanto esfuerzo les pudo haber costado el habituarse al nuevo cambio. Muy bien, muy bien. Grupo 13. Alejandra Landívar, ¿no? Niceli Alejandra Landívar Arequipa. Sí, Lisa. ¿Cómo está? Buenas. A nosotros nos tocó la pregunta, ¿qué es y qué comprende la gestión del cambio cultural? ¿Qué variables se utilizan para diagnosticar e intervenir la cultura en las organizaciones? La gestión de cambio cultural se centra en la práctica de estas dos acciones específicas que se debería hacer: el diagnóstico del estado actual de la organización, y en esta materia la vamos a tomar más en cuenta, y la esquematización del proceso de cambio hacia un nuevo paradigma cultural. Villafañe propone estas 4 variables para diagnosticar e intervenir a la cultura. Uno sería la ideología de la organización. 2 sería la orientación estratégica de la organización. Número 3 sería la dinámica cultural, y por cuarto sería el comportamiento de la organización. Y sobre estos trabajan los instrumentos, que son los cuestionarios y de análisis cualitativo, para diagnosticar la cultura corporativa. Tenemos los cuestionarios de Harrison, que ayudan en los procesos de evaluación de la ideología corporativa. El cuestionario de Pumping y Gann son similares y miden y diagnostican el posicionamiento de la cultura de la organización. También tenemos el cuestionario de Porter, que mide los niveles de satisfacción de los individuos dentro de la organización. También tenemos los métodos ADC, que se utilizan para analizar la estructura gubernamental de la organización, para determinar las variables de análisis, y el método de entrevista. Sí, muy bien, entonces fueron más allá de la pregunta, me alegro. Ahora, acuérdense, ¿no es cierto?, de las variables, cuando hablamos cuáles son las variables que se diagnostican. Uno tiene que ser la ideología, que quiere decir el ser, ¿no es cierto? El ser, el cómo piensa la organización. La orientación estratégica es el cómo, ¿no es cierto? Cómo hace la organización, cómo trabaja, cómo opera, ¿no es cierto? La dinámica cultural tiene que ver cuál es el nivel de compromiso, si es fuerte, si es débil, ¿no es cierto? Internamente. Y finalmente el comportamiento de la organización. Perfecto. Ya estamos terminando. Nos faltan 3 más. Tenemos 10 minutos. Vamos con el grupo número 14. A ver, Jorge, Leandra, no sé si es uno, Natalia Pinel, Leandra Natalia Pinel, ese es. Apellido, nombre primero, apellido, tendría que ser Pinel adelante, ¿no? A ver, Leandra. ¿No está? A ver, entonces, Casilda, suyo. Buenos días, dice. ¿Qué le pasó a tu compañera? Buenos días, ¿se escuchan? Sí, te escucho. No sé, no sé por qué no asistió. Ok, ya, voy a leer. Indique y explique brevemente sobre las 3 etapas de modelo de Lewin que es necesario para llevar adelante estas etapas. En su explicación utilice el esquema de la raíz cuadrada. Lewin propone un plan de 3 fases para llevar a cabo el cambio planeado. Primero, descongelamiento. Esta fase implica reducir las fuerzas que mantiene a la organización en su actual nivel de comportamiento. El segundo, cambio o movimiento. Esta etapa consiste en desplazarse hacia un nuevo estado o nivel dentro de la organización con respecto a patrones de comportamiento y hábitos, lo cual significa desarrollar nuevos valores, hábitos, conductas y actitudes. El 3, recongelamiento. En este paso se estabiliza a la organización en un nuevo estado de equilibrio, en el cual frecuentemente necesita el apoyo de mecánicos como la cultura, las normas, las políticas y la estructura organizacional
Además, de Lewis sostiene que estas 3 fases o etapas se pueden lograr si se determina el problema, si se identifica su situación actual e inciden sobre él, se identifica la meta por alcanzar también, se identifica las fuerzas positivas y negativas que inciden en él, se desarrolla una estrategia para lograr el cambio de la situación actual dirigiéndolo hacia la meta. La siguiente. Ahí está. Aquí en la imagen pueden ver lo que es la raíz cuadrada, ¿sí? El inciso A, que es cómo se puede apreciar en la etapa de descongelamiento, imperaba una situación determinada. Por ejemplo, el control de inventarios por medios manuales, con el consiguiente derroche de horas, hombre y tiempo. Además, la posibilidad de cometer errores es muy alta. En el punto B se presenta el proceso de cambio, en el cual al principio se puede observar un decremento de la productividad. Si se recurre nuevamente al ejemplo del control de inventarios, se podía suponer que la persona responsable de dicho control de inventarios no le fue posible entregar oportunamente su reporte mensual ni tampoco maneje el paquete computacional requerido para agilizar el proceso de control de la mercancía. En el punto C, posteriormente, dentro de este mismo proceso de cambio, se puede apreciar un incremento de productividad, dado que ya le es más fácil al sujeto de cambio asimilar el nuevo paquete de computacional y ha podido economizar en un tiempo mejor y la exactitud de su reporte. Además de que le fue posible entregarlo oportunamente. En el punto D, por último, se inicia la etapa de recongelamiento en el cual el nuevo método se integra como una parte de la actividad normal del trabajo. Muy bien, está muy bien explicado. Bueno, no sé si han copiado, no sé de dónde, pero ese es un ejemplo que da Gainier, ¿no es cierto?, sobre las distintas etapas del descongelamiento, cambio y recongelamiento. Es un ejemplo, está bien explicado. Bien, número 15. Estamos aquí a Emerson Martínez. Yo no sé por qué nos siguen. Dice aquí apellido, nombre y registro. Yo no sé si a veces hay apellidos que son Emerson, por ejemplo. Bueno, Emerson Martínez, a ver, adelante. Bien, licenciado. Indique en qué consiste el modelo de planeación de Lippitt, Watson y Wesley, explicando brevemente sobre las 7 etapas a seguir en este modelo. Consiste en definir las etapas del cambio planeado de Lippitt, Watson y Wesley. Además, consiste indicando que toda la información debe ser libre en compartirse entre las organizaciones y los agentes de cambio, y que esta información es importante si solo puede ser posteriormente convertida en planes de acción. Etapas del modelo de planeación. Exploración, que el agente de cambio y el sistema cliente exploran juntos. Entrada, que es el desarrollo de un contrato y expectativas mutuas. Diagnóstico, identificación de metas específicas de mejoramiento. Espera un momento, Listen, Lo terminaron, ¿no? No, sí está, solamente que en computadora está completo, pero ahorita que me fijo solamente quedaron 4. No está, porque yo lo estoy viendo el trabajo. Ya, Yo pero lo estoy sigue, a ver. viendo ahorita. No, este es el trabajo, por ejemplo. Este es el trabajo. No faltó las otras etapas. Alguien se lo leo ya. Si sale de la pantalla completa se ve, Lisa. ¿Mm? Si sale de la pantalla completa se ve. O sea, escribieron, pero están más abajo. Ah, pero entonces se salieron de la Filmina, ¿no? Sí, Lisa, eso sí. ¿Sigo? Siga. Planeación, identificación de pasos para la acción y posible resistencia al cambio. Acción, que es la implantación de los pasos para la acción. Y estabilización y evaluación, que es evaluación para determinar el éxito del cambio y la necesidad de la acción posterior. Y por último, terminación, que es dejar el sistema o suspender el proyecto o iniciar otro. Eso es lo que. Ok, bueno.
Está escueto, pero bueno. No me queda mucho tiempo. A ver, y el último, el grupo número 16. A ver, Javier Patiño. Rapidito. Buen día, Licen. Buen día. Indique en qué consiste el modelo de cambio de John Coder, explicando brevemente sobre las 8 etapas a seguir en este modelo. La primera etapa es crear un sentido de urgencia. Para que pueda ocurrir un cambio efectivamente, el primer paso es involucrar a todas las personas que van a participar en este cambio, desde la alta administración, pasando por los empleados, llegando a los inversores y clientes. Segunda etapa, forma alianzas fuertes. Otro paso fundamental durante la gestión de los cambios es la identificación de los funcionarios y gestores que puedan servir como agentes del cambio. Estas personas pueden ser elegidas no solo por el cargo que ocupan, sino también por su estatus, experiencia en el tema o incluso por su importancia en la política. Crea una visión para el cambio. Así como las empresas utilizan la visión de futuro para orientar a los equipos en la búsqueda de los objetivos estratégicos, pueden aprovechar la misma herramienta para los procesos de cambio. Aquí es necesario elaborar una visión con los principales valores relacionados al cambio de una forma altamente concisa y objetiva, permitiendo que todos entiendan rápidamente lo que se debe hacer al día para adecuarse a la nueva situación. Invierta en la comunicación. El proceso de la gestión de cambios probablemente dividirá la atención del equipo en muchas otras cuestiones prioritarias en la organización. Por eso es fundamental elegir los esfuerzos para que la visión del cambio se comunique debidamente a los diferentes niveles organizacionales para garantizar que todas las personas de la empresa sean conscientes de dicho cambio. Yo sigo con la siguiente, por favor. Empoderar visión. Para el desarrollo del cambio de la organización como tal, la mayoría de los miembros de la organización se empoderen de ese proceso participado activamente y siendo consciente de la importancia para la vida misma de la organización. El empoderamiento se logra principalmente con aquellas personas que han comprado la idea y que ayudan a que otros que son muchas veces más desconfiados también asuman el cambio. Victorias tempranas. En esta etapa hay que hacer notar esos cambios logrados, esos resultados hay que hacerlos notar a través de la información, la comunicación. Es muy importante en esta etapa del compromiso, porque estamos haciendo que los miembros de la organización formen parte también del éxito que se va alcanzando a medida que se va implementando la estrategia. Consolidar mejoras. Es importante reconocer de los procesos de cambio hay una especie de disminución en el ¿Me escucha? Hola. Sí, sí. Hola, hola. Ya. Sí, te escucho. Es importante reconocer de los procesos de cambio y una especie de disminución en el desempeño del personal. Se va acostumbrando a las nuevas prácticas, a las nuevas estructuras, pero es importante seguir motivando para consolidar todas aquellas mejoras o victorias tempranas que se han logrado durante la primera etapa del proceso de transformación de la organización. Implementar cambio de cultura. Se lo llama incrustación a esos valores culturales que se van consiguiendo a lo largo del proceso de implementación para que el proceso de transformación quede implementado en la cultura de la organización. Así es. Perfecto. Muy bien. Entonces, con eso hemos terminado. Hemos terminado la dinámica de grupos. Les voy a pasar ahorita rapidito el código para que ustedes puedan tomar su asistencia. Voy así darles algunos minutos más para que puedan hacerlo. Un momentito. Rapidito. Ya. Entonces, le subo ahorita ya. Ya, ahí está el código. Les he dado algunos minutos más para que puedan tomar su asistencia. Sé que algunos tienen actividades, tomen su asistencia y ya pueden ir saliendo.